Si hay algo que tengo constantemente en mente, es el hecho de el ser transparente, el ser directo, el ser honesto. Y es que mucha gente dice ser así, pero la realidad es que es muy complicado, es muy fácil decirlo, pero de verdad cuando te tienes que topar con alguien que sea así, no es tan fácil como parece. Y es que a pesar de ser algo complicado, como muchas cosas complicadas en esta vida, vale mucho la pena el ser así. Y vale la pena por muchos motivos, pero si tuviera que decir los motivos principales para mí, sería sobre todo el no dar ningún tipo de explicación a nadie, porque yo siempre estoy siendo yo mismo, honestamente, y no tengo ni que ocultar nada, ni que deberle nada a nadie, y eso te quita un peso de encima que se agradece mucho. Y luego el otro motivo es que al ser yo mismo, siempre, o intentándolo por lo menos, cada vez estoy más cerca de mi futuro yo. Y es que muchos se desvían del camino porque puede parecer en el momento más fácil el tomar otra dirección y el que a pesar de que tú seas de una manera, actuar de otra. Y en ese momento puede parecer que te está ayudando de ser así, pero a largo plazo te estás haciendo un flaco favor y te estás desviando de tu camino que te llevaría a conocer a tu futuro yo, como acabo de decir. Y hay un ejemplo que me pasó el otro día que yo creo que refleja muy bien la importancia del ser transparente a la hora de relacionarnos con los demás. Y es que muchas veces cuando estamos con X personas, no podemos como estar dando demasiadas vueltas respecto a cómo actuar delante de esa persona, nos preocupamos de más, cuando realmente las cosas son mucho más simples de lo que parecen. El caso, el otro día yo quedé con una persona con la que, bueno, no había quedado prácticamente nunca, solo alguna vez por muy poco tiempo, y aún no teníamos esa confianza, que digamos. Y nada, pues empezamos a hablar y tal. Y yo en ese momento no me estaba percatando, pero realmente yo por dentro de mí estaba algo incómodo y en ese momento no sabía muy bien por qué, pero ahora ya lo sé. Y ahora que ya lo he reflexionado, lo he interiorizado, ahora ya he entendido el por qué estaba incómodo. Y era pues simplemente porque no quería que se creara ninguna situación incómoda por no tener de qué hablar o por no parecer interesante a la otra persona hablando de cosas aburridas o lo que sea, o que no se creara ningún silencio incómodo, etcétera. Entonces nada, empezamos a hablar y tal y la conversación pues seguía a su ritmo, pero yo en el fondo sabía que la situación estaba siendo algo forzada por mi parte. Así que bueno, pasan las horas y llega un momento en el que yo decido el dejar esa mentalidad a un lado, no forzar nada y simplemente fluir con la vida, que a veces esa es la solución. Y si se genera algún silencio, deja que se genere. No, nadie se va a morir porque estemos callados por un ratito. A veces también está bien disfrutar del silencio. Y nada, entonces procedí en ese momento a aceptar el silencio y lo que tuviera que venir. De igual manera, ya no solo es disfrutar del silencio, sino que también estaba intentando, cuando esta persona me hablaba, el prestar totalmente mi 100% de atención a lo que me estaba diciendo. Y lo que descubrí es que no necesitas planear nada cuando de verdad tú estás prestando atención. La mayoría de las veces tienes algo que decir sin necesidad de planearlo. Y eso fue lo que pasó, efectivamente. Y desde el momento en el que empecé a cambiar esa mentalidad y a escuchar mucho más, es increíble el giro que dio la conversación porque se notaba que la otra persona notaba que yo le estaba prestando toda mi atención y esa persona se abrió mucho más, yo también me abrí mucho más, empezamos a compartir opiniones y experiencias personales y yo no sé ustedes, pero a mí me gustan mucho más ese tipo de conversaciones que las más superficiales, que a veces están bien, pero pueden llegar a aburrir mucho más fácil, por lo menos en mi caso. Así que sí, si algo aprendí de toda esta historia es que despreocúpate tanto de lo que quieres decir, despreocúpate del hecho de querer impresionar y simplemente presta atención, escucha lo que te tiene que decir y sea un poco más empático con los demás. Escucha. Al final, ya te digo, esa persona lo va a notar que tú la estás escuchando y tú te vas a haber evitado pasar un mal rato, un mal trago, pensando a ver qué es lo que le voy a decir a esta persona, porque créeme que la mayoría de las veces sale natural si realmente la estás escuchando. Lo que pasa es que hoy en día hay muchas personas que se dedican a jugar con los demás. En vez de ser transparentes, en vez de ser honestos e ir sin miedo por la vida,
Como no confían, quieren controlar la situación y eso hace que se creen dinámicas y juegos que pueden llegar a ser tóxicos y, en mi opinión, bastante innecesarios con lo fácil que es ser transparente y abierto por la vida, pero de nuevo, entiendo que esa actitud puede dar miedo. Y yo opino que estas creencias las hemos adquirido simplemente por falta de confianza en nosotros mismos. Como creemos que no somos suficientes para el otro, pues queremos manipular de alguna manera la situación. Y por eso mucha gente tiende a retorcer la situación para estar por encima del otro en vez de ser transparente e ir despreocupado por la vida. Y realmente la vida no va de eso y deberíamos de permitirnos el lujo de sentir, de vivir la vida y de no tener miedo a experimentar lo que tenga que venir. Y es que muchas veces nos olvidamos de vivir el momento y de decirle lo que te nazca en ese momento a la persona que tengas delante. Obviamente siempre desde el respeto, pero sin faltar a la verdad. Y es que yo a veces también me olvido de esto mismo que estoy diciendo ahora mismo. Y lo que me ayuda en ese momento, sobre todo, es a pensar en la muerte y a realmente ser consciente de lo frágil que puede ser la vida. Y en ese momento, cuando pienso eso, me da un choque de realidad que de verdad me hace valorar mucho más la vida y darme cuenta de las cosas que verdaderamente importan. Y realmente me gustaría mucho más aplicarme todo esto, porque a pesar de que sepa la teoría, a veces es difícil ponerlo en práctica, pero me gustaría simplemente el ir por la calle siendo totalmente transparente con todo el mundo, con conocidos, con desconocidos. Y yo qué sé, si veo a alguien por la calle y me apetece darle un cumplido honesto sin esperar nada a cambio, me gustaría ser capaz de hacer eso, pero siempre están esos pensamientos intrusivos de qué va a pensar esa persona. ¿No crees que es un poco raro que sin conocerla le digas un cumplido sin esperar nada a cambio? Porque la otra persona va a pensar que tú quieres algo a cambio, etcétera, etcétera. Son ese tipo de pensamientos los que me bloquean a la hora de actuar así, pero de verdad que me gustaría mucho. Y bueno, continuando con la historia del principio del vídeo de esta persona que conocí, con la que estaba hablando en ese momento, bla, bla, bla. A pesar de que antes dije que la interacción fue bastante buena, hay ciertas cosas, en este caso de esta persona, pero también de muchas otras, que yo nunca voy a entender de verdad, nunca voy a entender a algunas personas. Como les decía, al principio iba todo increíblemente bien, charlábamos por largos periodos de tiempo y nos estábamos entendiendo a la perfección, la verdad que no me puedo quejar en ese sentido. Incluso esta persona me dijo que le apetecía quedar conmigo al día siguiente, a lo que yo le respondí que sí, que perfecto, que por qué no, por mí encantado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está el problema? Pues que por motivos que desconozco, esta persona me dijo al día siguiente que no podía quedar. Realmente sí que me dio motivo, pero me pareció un motivo tan extraño que honestamente yo pondría las manos en el fuego a que simplemente era una excusa y ya. De hecho, yo le pregunté un poco por este motivo, por el que no podía venir, y esta persona nunca me respondió, cosa que es bastante sospechosa como mínimo. Y por supuesto que no estoy para nada de acuerdo con esta manera de actuar. Ya, como vengo diciendo todo el vídeo, lo más inteligente es el ser transparente y ya está. Y si no te apetece quedar por el motivo que sea, pues lo dices y punto. Y si la otra persona no puede soportarlo, no es tu responsabilidad. Yo soy más de esa opinión. Pero entiendo que para actuar así hace falta un mínimo de valentía también y hay mucha gente que no le gusta actuar así. Pero lo que más me molestó de esta situación no era el hecho de que esta persona no quisiera quedar conmigo, sino más bien mi reacción de después. Y es que a pesar de que no me guste la actitud de esta persona, de que no sea algo que yo quiera aprender, realmente no debería de querer gente así en mi vida. A pesar de eso, yo como que en el fondo intentaba ponerle excusas del tipo, pues bueno, pues será que le habrá pasado algo, yo qué sé, ni idea, no me gusta juzgar lo que desconozco. Y sí, de alguna manera estaba yo intentando excusar a esta persona. Al final me di cuenta de que todas esas excusas que yo estaba montando era simplemente una manera de yo no tener que afrontar la realidad que, oye, esta persona no te conviene, hay que poner límites, tengo que respetarme a mí mismo. Y si esta persona no me está tratando de la manera que yo creo que me merezco,
pues de la manera más respetuosa, no tengo que seguir por ese camino de intentar vincularme con esa persona, ¿no? Es lo más inteligente. Y ya te digo, yo no soy de la opinión egoísta de si esta persona no te aporta, olvídate de ella, etcétera, etcétera. Yo soy más de vamos a intentar por lo menos poner un poco de nuestra parte al principio para ayudar a esta persona, porque hay gente que pues también pasa por malos momentos y lo entiendo. Pero cuando de verdad ves que esta persona siempre está tirando para un lado y tú eres la única persona que parece que le está echando un chaleco salvavidas para que esta persona salga a flote y esta persona parece que se quiere ahogar a propósito cada vez que intenta salvarla, hay cierto momento en el que tú ya tienes que tirar un poco por tu camino, es mi opinión. Entonces eso, ese bucle hay que cortarlo lo antes posible. Y tenemos que tratarnos a nosotros mismos con el respeto que nos merecemos, porque si no al final la gente alrededor acabará dándose cuenta que tú no te respetas a ti mismo y tú te darás cuenta de que no te respetas a ti mismo, que es peor aún. El problema de que la gente se dé cuenta de esto es que si te topas con alguien que se quiera aprovechar de la situación, que se quiera aprovechar de ti, lo va a hacer sin pensarlo, porque hay gente así en el mundo. Así que quiérete, respétate, aprende a poner límites y verás que con el tiempo irás desvinculándote de todo este tipo de personas que no te hacen ningún bien. Y yo soy totalmente consciente de que a veces cuando te topas con personas así, de lo último que te dan ganas es de ser honesto, de ser transparente y de actuar con buena fe hacia la otra persona, pero a largo plazo es lo que tienes que hacer. No dejes que ese tipo de gente te intoxique y te empieces a convertir en alguien que de verdad no te gustaría. Y yo entiendo que es algo muy natural, es como un acto reflejo el actuar a la defensiva cuando alguien te trata como no te mereces, pero no sé, yo soy más de la opinión de que mejor actuar con amor. Es difícil y es algo que hay que practicar, pero yo creo que vale la pena. A lo mejor peco de ingenuo, pero es lo que pienso. Por eso al principio del vídeo decía que el ser uno mismo a veces puede ser complicado, porque es muy bonito decir sé uno mismo. Y mucha gente se lo cree que está siendo una misma, pero cuando de verdad te analizas, es más difícil de lo que parece. Cuando no tienes situaciones conflictivas puede parecer fácil, pero cuando encuentras a gente que te lo pone difícil, ahí te das cuenta de lo realmente duro que puede llegar a ser el ser uno mismo siendo buena persona, porque si eres uno mismo actuando con mala fe, puede ser más fácil, pero lo verdaderamente difícil es dejar ese odio a un lado con gente que te ha hecho mal y actuar desde el amor. Eso es algo muy difícil, pero al final se siente bien, porque piénsalo, yo no creo que tú le recomendarías a ningún ser querido tuyo el vivir con ningún tipo de rencor. Y eso es lo que te permite el actuar desde el amor. Yo sé que es difícil, sé que, yo qué sé, a un padre que le hayan matado a su hijo, o lo que sea, por decir un ejemplo, y que le pongan al asesino delante, puede ser prácticamente imposible el perdonar a esa persona. Pero el vivir toda la vida con ese odio tampoco creo que sea algo recomendable. Y afortunadamente, a la mayoría de nosotros no nos van a poner en una situación así, de que nos hayan matado a propósito a un ser querido. Suelen ser situaciones más fáciles de llevar, por lo general, como para poder practicar esto que estoy comentando de actuar desde el amor. Así que bueno, ya voy a ir dejando la chapa, pero simplemente si quiero que te quedes con algo de todo el vídeo, permítete ser tú mismo y decir lo que piensas y permítete vivir la vida que amas y amar la vida que vives.